Descansar es una necesidad biológica y psicológica para poder realizar cualquier actividad y la única manera de equilibrar las cargas cotidianas. El ritmo de vida y las exigencias actuales pretenden olvidar que el descanso es necesario para preservar la salud física y mental. Algunas personas se exigen irracionalmente no descansar y esperan que los demás también lo hagan. Para la Organización Mundial de la Salud, el descanso es una necesidad del organismo. Su falta repercute directamente sobre el bienestar de la persona. El ocio, estar solos y realizar actividades simples puede ayudar a revalorar la importancia de descansar. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a hacer un alto para darte la oportunidad de revalorar la importancia del descanso. El tema es: no me permito descansar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como ya lo pudieron ver. No me permito descansar. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra descansar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del descanso? ¿Estamos hablando solamente de dormir o hay otras formas, otras maneras, otros pensamientos, otras maneras de descansar? De eso vamos a platicar el día de hoy. Le quiero dar los buenos días, por supuesto, a las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo, que es a la que están viendo ustedes en su pantalla, y Lía Vadillo. Buenos días, chicas. Y bueno, por supuesto, a mi queridísima Anaí Vázquez, como todos los miércoles. Ani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cris. Buenos días a la familia de Diálogos en Confianza. Qué emoción, qué orgullo ser hoy el portavoz de ustedes, de su voz, de sus preguntas, de sus opiniones durante el programa, para que las escuchen los especialistas y que ustedes y yo podamos construir este programa y pues que lo compartimos también con Cris y sigamos en la conversación. Claro que sí, mi queridísima Ani. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos como invitada a Yvonne Klein. Ella es filósofa, terapeuta gestalt y narrativa, es especialista en habilidades socioemocionales y autora de libros de educación socioemocional. Yvonne, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes y tener a todo el equipo aquí. Muchas gracias. Y estabas lanzando la pregunta de qué es descansar para cada uno, ¿no? Yo diría que descansar es relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. A veces coincide que cuando relajamos nuestra mente, relajamos nuestro cuerpo, pero a veces tenemos que hacerlo por separado, digamos. Es relajación, paréntesis, no seguir en el trote. Ah, muy bien, muy bien. Lo iremos desmenuzando. Qué gusto tenerte por Gracias. aquí. Gracias. También está Cris. con nosotros Circe Montes de Oca. Ella es terapeuta cognitivo-conductual de En México Sin Estrés. Muchas gracias a todos por invitarnos a su casa. Dime, ¿para ti qué es el descanso? Creo que coincido, por supuesto, con lo que acaba de decir Yvonne, pero añadiría que es todo aquello que hacemos, ya sea de manera externa o interna, que nos permita recuperar energía, recuperar motivación, recuperar ganas, ¿no? Ya lo discutiremos, como bien dices, más adelante, que hay otra parte de no solamente a través de la relajación, sino lo dejo ahí en la mesa y al rato lo platicamos, sino también a través del estrés. Y si quieren lo platicamos. Claro que sí, por supuesto, sí lo platicamos. Sí. Luis Fernando Martínez Gómez también está con nosotros. Él es especialista en mindfulness, psicoterapeuta gestalt y especialista en desarrollo humano. Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es para ti el descanso? El descanso, como lo comentaron hace rato en la cápsula, es una necesidad del organismo. Es como cualquier máquina. Cualquier máquina que esté prendida las 24 horas se descompone, se truena, deja de funcionar. El cuerpo humano funciona exactamente igual. Entonces necesitamos tiempo para la acción y tiempo para el descanso, para poder funcionar óptimamente. Pues bienvenido, me da mucho gusto tenerte Gracias. por aquí. Oigan, y quiero recordarles que tenemos la aplicación 11+, que es una aplicación que, por supuesto, Canal 11 ha creado para ti. Es una aplicación en la cual tú puedes ver absolutamente todos los programas que tenemos de Canal 11. Actualmente puedes ver en vivo el programa dependiendo la hora. Por ejemplo, pues Diálogos en Confianza lo puedes ver
de las 9:30 a las 11:30 todos los días de la semana, pero también hay otros programas que puedes ver ahí del pasado. Todos los programas que hay en el pasado sobre de diálogos, por ejemplo, los puedes ver, pero también las series, muchísimas cosas, todo lo que está pasando en Once Digital, que es muy, muy interesante, lo puedes ver también ahí. Y lo puedes bajar, la aplicación la puedes bajar en cualquiera de tus aparatos electrónicos. Puede ser en tu computadora, en tu iPad, en tu teléfono inteligente. Por favor, llévanos contigo a donde quiera que tú vayas. Así es que no se te olvide bajar la aplicación. 11 más se llama. Y bueno, te quiero invitar a que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Les preguntamos en las redes sociales, ¿por qué razón no te permites descansar? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñame. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿por qué razón no te permites descansar? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Rachel F.A. porque me siento mal, poco productiva, solo veo los detalles que faltan por hacer y me causa ansiedad. Olga Lili A.C. porque escuchas a descansar en la tumba. Lía Hernández, no puedo, tengo que trabajar y trabajar. En casa existe la costumbre de considerarte flojo si descansas un poco. April Jaimes, para mí se divide en dos cosas. Tengo la costumbre familiar de siempre estar haciendo algo para sentirme productiva y también tengo una vida muy saturada de 1000 cosas por hacer. Luzma Morales, yo estoy tan acostumbrada a trabajar como ama de casa que cuando estoy sin hacer nada no me siento bien, me siento inútil. Ofe Díaz, por cuestiones de creencias de no estar perdiendo el tiempo, siempre hay que hacer algo, no estar de flojo, de que hay que aprovecharlo. Ana Doris Chávez Silva, por querer que todo esté a la perfección, pero ya entendí que importo más yo. Claudia Aguirre, es una forma de castigo autoimpuesto por sentir que no hago lo suficiente. Me tomó tiempo de terapia darme cuenta de eso y ahora intento seguir un horario o rutina en la cual sé qué tiempo tengo para la casa, qué tiempo para mi familia y tiempo para mí. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, hay algunas cosas, ¿no? Que brincan, pues porque, bueno, si me pongo a descansar me van a decir que soy flojo, ¿no? Fíjense, hay una connotación ahí negativa, porque tengo que ser productivo o productiva, ¿no? Por una de las razones por las cuales tengo que trabajar. Y fíjense que también tengo tantas cosas que hacer que también es lo social, ¿no? O sea, es el trabajo y es lo social, y pues combinar todo y querer, ahora sí que la famosa frasecita de FOMO, ¿no? Claro. De que no vaya a quedarme yo sin ir a las cosas sociales, pero aparte sin trabajar, pero aparte no quiero que nada se me escape de la vida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarles por qué es importante el descanso. ¿Qué nos pasa cuando descansamos? ¿Por qué tenemos que descansar? Yo creo que cuando, de la parte física, en el descanso que normalmente asociamos mucho el dormir, ¿no? O hacer una pausa, de relajarse, pero sobre todo el dormir pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, desde la cuestión bioquímica, como por ejemplo, cuando dormimos, no solamente tiene que ver con la melatonina, sino por ejemplo, la hormona del crecimiento se segrega mientras estamos dormidos y particularmente se ha demostrado que entre la 1 y las 3 de la mañana. ¿Qué significa? Uno piensa en la hormona del crecimiento y dice, bueno, pero ya crecí, ¿no? Ya no va a crecer más. Pero eso tiene que ver con la reconstrucción de tejidos, por ejemplo, ¿no? La fijación de la memoria, de lo aprendido, ¿no? Yo creo que pasan en nuestro cuerpo muchas cosas, en nuestra maquinaria. Yo siempre me refiero al cuerpo como esta casa donde habitamos, ¿no? Que poder hacer esta pausa de descansar nos permite físicamente tener esta energía, pero también esta energía mental, esta posibilidad de hacer un alto. Decían por ahí en los comentarios, es que descansar es no hacer nada. Cuando estamos en una pausa, también estamos haciendo cosas, un poco para desmitificar eso de que no hacemos nada. La creatividad, por ejemplo. Está demostrado que en estos estados de pausa se genera y se permite la creatividad, ¿no? Fíjate pero aparte, ¿por qué nos hace tanto ruido la palabra nada? No hacer nada. O sea, ¿por qué nos hace tanto ruido como seres humanos, no? Por una cuestión... Perdón, adelante. No, bueno, yo quería apelar a este concepto de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, donde dice... Tenemos internalizado la cuestión de que tenemos que trabajar para no sentirnos inútiles,
porque ya el explotador no está afuera, lo tenemos internalizado y nosotros internalizamos ciertos símbolos como éxito, que normalmente, que yo siempre digo que el éxito es una palabra que me da un poco de roncha, ¿verdad? Pero éxito equivale a éxito económico, a productividad, a libertad para hacer lo que yo quiero. Y esto se asocia también con un mundo incierto que está determinando mucho más a las nuevas generaciones, pero también a nosotros de una manera u otra, porque nos estamos acabando los recursos y eso nos lleva a la inmediatez y al gozo ahora, aquí, y no se ve tanto a largo plazo, que es lo que pasa con las nuevas generaciones, y se cae en lo que Zygmunt Bauman dice al hablar de felicidad líquida o cultura líquida, que necesita de alguna manera pues tener una inmediatez, Claro. no tanto retener una nada, digestión, no una digestión, pero se está desde el bote pronto, casi en términos de tenis, ¿verdad? Viene la pelota y la tengo que estar rebotando y entonces toco mucha insuficiencia y toco mucha insatisfacción, ansiedad, sentido de culpa, vergüenza, enojo, miedo, muchísimas emociones por no cumplir con los estándares que me he autoimpuesto. Claro que en la sociedad está inundado de estos mandatos. Claro, y pero yo me los he también- creído, ¿no? Y yo me los he creído. Claro, ¿no? o sea, la sociedad me lo dice, pero llega un momento en el que la voz ya es propia, ¿no? Sí. Ya es mía. ¿Querías comentar algo? Estoy pensando desde la Gestalt y el ciclo de la experiencia, que todo es un ciclo, todo es un proceso. Entonces sí, tengo que ir a la acción, hacer contacto, producir, actuar, hacer cualquier cosa, y después ir al reposo. Es como el sistema digestivo. Como y después tengo que permitir varias horas dejar de comer para hacer la digestión. Para eso es el descanso, para hacer la digestión, para recuperar energía, para ser más productivos. Paradójicamente se piensa que si sigo trabajando y sin parar, voy a producir más. Pero no es así, es si no descanso, estoy de malas, me desmotivo, ya no tengo energía, trabajo más lento, voy perdiendo fuerza y sale contraproducente, porque lo que yo buscaba al principio no se va a lograr. Claro, pero no se alcanza a ver eso. O sea, no se alcanza a ver ese efecto negativo, ¿no? O sea, más bien estamos como esto que dices de la Gestalt, Del ciclo de la experiencia. No la completamos, ¿no? O sea, estamos en productividad, 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 Nos quedamos productividad, fijados, productividad, ¿no? productividad, ¿no? Nos quedamos fijados en eso. Pero recordaba yo Erróneamente. el cuento del leñador que decía, me tengo que levantar temprano porque así lo hacía mi padre y así lo hacía mi abuelo para producir más leña y poder ganar más dinero, ¿no? Todo va concatenado, el trabajo junto con la necesidad del dinero. Y se levantaba primero a las 7 de la mañana, después a las 6 de la mañana, después a las 4 de la mañana y se iba cada vez más tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, y cada vez producía menos leña. Cada vez sus mulitas iban con menos leña. Y veía a su vecino que al contrario, llegaba a las 7, 7 y media de la mañana, muy sonriente, muy contento, muy de buen humor, Bien descansado. bien descansado, y regresaba mucho más temprano, se iba a su casa a las 6 de la tarde o a las 5 y cada vez tenía más leña. Y entonces un día muy intrigado le dice, ¿cómo le haces? Si yo trabajo y trabajo y trabajo, ¿por qué produzco yo menos que tú? Dice, ¿te das tiempo para afilar tus hachas? Y eso lo hizo pensar que realmente tenía ya herramientas sin filo, que es lo que estamos diciendo del descanso. El descansar es afilar nuestras herramientas para producir mejor y para estar mejor. Claro, ya no podía cortar los pedazos de leña es. porque sus hachas ya no las cortaban. Así es. Claro, porque no te das el alto, ¿no? Que es como muy, muy importante. Pero bueno, tenemos como el mito del descanso de las 8 horas. O sea, ¿cuántas horas tenemos que descansar? Y eso, digamos, estamos hablando solo de dormir, porque vamos a tocar diferentes puntos o diferentes formas del descanso, pero el dormir, ¿no? Nos dicen, tienen que ser 8 horas. Y el otro día estaba yo viendo un TikTok de Sofía Niño de Rivera, que la verdad a mí me cae muy bien Sofía, la verdad. Y entonces decía,
estoy cansada que me digan que tengo que descansar 8 horas. ¿Quién lo dice seguro no tiene hijos? Porque, a ver, ¿qué hace uno? ¿Cómo descansa si se despierta porque tiene una pesadilla? El otro se despierta porque quiere ir al baño. El marido no deja de roncar. ¿Cómo duerme uno 8 horas? ¿No? Y entonces estaba yo alerta porque dice, sí es cierto. Claro. O sea, tienes que dormir 8 horas. ¿Cómo? ¿No? Claro. O sea, creo que es un TikTok que nos revela mucho de lo que sucede. Hay veces que no puedo descansar porque tengo pesadillas, porque tengo preocupaciones. O sea, ¿sí es a fuerzas 8 horas? De hecho, en un adulto, digamos, promedios de 6 a 8 horas, ¿no? O sea, y hay un margen de, bueno, 6 a 8, no tienen que ser 8, pero ¿cómo nos vamos al punto de romantizar también el bienestar? Como entonces tengo, y se convierte en una exigencia. Ahora, en este ejemplo que pones del stand-up de Sofía, por supuesto, hay una demanda, una externa de cuidado, de etcétera, pero ¿cómo estoy viviendo desde aquí adentro lo que hago? Es decir, si a lo mejor me tengo que levantar porque el bebé o el niño se despertó en la noche y yo me levanto, no puede ser, otra vez, pues ya además le estoy echando más leña al fuego desde aquí arriba. ¿A qué? Bueno, a ver, esto es temporal, a lo mejor es bebé, perfecto, o a lo mejor, a ver, te toca a ti, ¿no? Ahora tú ve, ¿qué es esta corresponsabilidad? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en la negociación con los otros, en el apoyo social, ¿no? Pero también desde dentro, que esas demandas en sí ahí están. Y de hecho son parte de la energía de la vida también, el estar en contacto con estas cosas. Pero cómo lo vivo es ahí donde tenemos la clave, ¿no? Claro. Te olvidó decir que el bebé tenía 18 años, ¿no? Bueno. Es que esta es otra cuestión también, que de pronto Sí, no se suelta esta sobreresponsabilización de las cosas de... Bueno, lo que pasa es que también, o sea, no 18, pero por ejemplo 15, 16, híjole, y se fue a la fiesta. Claro. Sí. Y hay que ir por ellos a la Hay fiesta. que ir por ellos a la fiesta O estar pendiente de que los regresen, ¿no? Claro. O sea, sí parece que hay cosas cotidianas que no nos permiten esa exigencia que sí escuchamos aquí en Diálogos muchas veces a muchos terapeutas decirnos, son 8 horas estrictamente hablando. Y dices, ¿cómo? O sea, en lo cotidiano, ¿cómo cumplo con esos mandatos de descanso, ¿no? Una de las cosas es esto de las horas por todo lo que está sucediendo y otra cosa también es por el exceso de trabajo que a veces yo me impongo, ¿no? Sí, y yo te iba a decir que a veces lograr esas 8 horas es muy complicado, pero, y también voy a retomar lo que dijo Circe, o sea, pues hay unas exigencias que no vas a poder evitar, como que tu hijo está llorando o que pasa X o Y. Entonces yo creo que más que, claro que hay que planear entre 6 y 8, entre 6 y 8 horas, pero luego tienes que ir al baño 2, 3 veces en la noche porque te tomaste 4 tés, por ejemplo, y es inevitable, y más en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque la biología es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que además de tratar de tener un espacio de estar horizontal entre 6 y 8 horas, la cuestión tiene que ver con, me tengo que levantar, pero logro recuperar la calidad de sueño. O sea, tengo unos lapsos de 2, 3 horas en que llego a un nivel de profundidad en mi sueño que me descansan. Porque si no, la autoexigencia es, y además no me puedo parar en 8 horas y yo así en la noche, porque no me atrevo a ir al baño, porque voy a romper mi ciclo de sueño, y hay que decir, bueno, pues si me tengo que parar, me tengo que parar. Ay, pero no te pasa, a mí sí me pasa que estoy dormida y digo, de veras no me voy a parar. O sea, no voy a ir al baño. Yo voy dormido al baño. No voy a ir al baño. Sí, yo no me voy a parar, no voy a ir al baño, Cristina, contrólate. Y cuando veo ya estoy despierta y me tengo que parar. Pues sí, Claro. Entonces es mejor que te perdones y decir, bueno, tengo que ir al baño o tengo que ver qué pasa con el bebé o tengo que ver qué pasa si escribió la criatura, qué horas va a llegar o no, ¿no? Bueno, pero puedo volver a retomar. Sí, y yo aprender a volver a dormir. sumaría- Qué importante. Y eso es hablar de la higiene del sueño. Sumaría checar también nuestros hábitos, porque estamos también muy mal acostumbrados a cenar pesado, a cenar viendo la tele, nos desvelamos con las series que ahora
podemos ver toda la temporada completa y nos quedamos ahí. Una Entonces, más, una más, una una vez, más. exactamente. Entonces, es decir, voy a poner de veras una pausa y voy a ponerme el límite de acostarme a las 11 de la noche, hacer un pequeño corte, de hacer una respiración, hacer un poquito de yoga, de estiramiento, de algo que me relaje, leer. A mí me sirve mucho, cuando me acuerdo, apagar la tele, leer un poquito, y eso tú lo decías, te empieza a relajar y te empieza a inducir el sueño, te ayuda a ir llevando el sueño de forma natural, ¿no? Sí, Claro. sí, Entonces sí, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los hábitos que tengo que cambiar para tener la intención de descansar mejor, de tener mejor calidad de sueño. Sí, Y Oigan, vamos muy a ver qué nos importante. están diciendo en redes. Ani. Les quiero compartir este de Luisa Romo Cristerna. Dice, entre mi trabajo, las responsabilidades familiares, ya que cuido a sus papás, a mis papás, a los nietos, los largos trayectos diarios porque trabajo en Tecamac, siento que nunca puedo descansar por completo. Encontrar tiempo para relajarme parece una tarea imposible. Siento que consiento mucho a mi nieto porque no me ayuda. Aparte, ya lleva 2 veces que cambia de carrera. ¿Qué hago? Ese es un comentario de Luisa Romo. Tenemos a Manuel Andrés Velasco. Dice, apenas es enero y no descanso. A veces parece que nunca desconecto completamente y eso afecta mi bienestar general. En mi trabajo se preocupan más por la productividad que por la salud de sus colaboradores, ya sea por el COVID o por otras enfermedades. Guadalupe Castillo dice, excelente tema. De niña me enseñaron que descansar es sinónimo de pérdida de tiempo y que siempre tendré que estar haciendo algo. Al día de hoy estoy trabajando en terapia para desaprender esto y pues sí, estoy sentando viendo una película. Estoy pensando que tengo muchas cosas pendientes que hacer, pero a veces tengo que darme una pausa. Dice, gracias Cristina Jauregui, te manda un saludo a ti y a todos los Oye, panelistas. fíjate que eso que dice es interesantísimo también porque hay veces que ni siquiera estás viendo la tele. Ani, yo te Claro. contaba antes de entrar Sí. al aire, ¿no? Que hay veces que yo me cacho que estoy escuchando la tele, no la estoy viendo porque ya estoy jugando un jueguito, ¿no? En el celular o porque estoy Viendo revisando tus mis mensajes mails, en WhatsApp. los mensajes de WhatsApp y está la tele prendida y la Claro. estoy escuchando, no la estoy viendo. Entonces, Sí. Claro. creo que también bajar, o sea, darnos el tiempo de bajar el celular, de quedar, o sea, Con conciencia. voy a ver la tele. Por eso Claro. me encanta ir al cine, Sí. porque ahí sí no tengo opción. Sí. En el cine, no, ahí sí no puedes estar porque el de atrás te mata. Y tú lo entonces, decías, sí Cris, creo. es porque no tenemos esa conciencia de saber qué es descanso, porque según yo en mi mente, estar en la televisión y estar scrolleando en mi celular, eso estoy descansando. Sí. Quiero que escuchen a Elena Paz Morales, porque ella específicamente nos habla específicamente qué es el descanso, y creo que es importante bajarlo, porque ella se especializa en esto, así que vamos a verla. Descansar es fundamental para el día a día, para la vida cotidiana, para los días también de descanso obligatorio, para los puentes y para las vacaciones. También hay que saber descansar en estos momentos. Nos otorga bienestar, no solamente bienestar psicológico, bienestar físico, bienestar emocional. Hay toda una serie de componentes que permiten compensar la vida. Rompe la rutina, nos lleva a otros momentos hasta de contemplación y saber que no hacer no es un error. Dejar de hacer es un acierto. Y hay que privilegiarlo, hay que reconocerlo y no tener una culpa. Hay que deshacernos de las culpas y de que alguien nos persigue porque alguien nos va a ver. Si te ve no haciendo nada, qué dicha, qué bien, pero disfrútalo. Y no te culpes por no estar haciendo aparentemente nada. Y no involucrarnos en actividades que al final es un continuo del trabajo o del hogar o de la escuela y pues al final no estoy descansando, es un derecho, ¿eh? Y hay que reconocerlo, hay que aprender a vivirlo, hay que educarnos para ello y saber que son tiempos diferentes de la vida. Es que no hice nada. ¿Descansaste? Sí. Entonces hiciste todo lo que necesitabas. Descansar. No nos llenemos de actividades porque nos sentimos mal a no tener actividades. Saber estar sin hacer nada es bueno y saber que es un derecho es mejor y aprovecharlo es genial. Muchísimas gracias. Creo que es importantísimo lo que ella nos dice, Elena Paz. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál es la relación entre el descanso y el bienestar.
Lo comentábamos hace rato, ¿no? Toda esta energía y toda esta motivación que puedo lograr a través del descanso. Y ahorita decía algo importante, no recuerdo el nombre. Elena, ¿no? El decir qué tal que el descansar lo interpretamos o le asignamos el valor de una actividad. Es algo que estoy haciendo. Con eso nos quedamos, vamos a un corte, en un momentito regresamos. El descanso es el punto de partida, el lugar donde nacen los grandes logros y una de las condiciones necesarias para hablar de bienestar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de no me permito descansar. Y justamente le hice antes del corte la pregunta a Circe de cuál es la relación entre el descanso y el bienestar. Sí. ¿No? O sea, el bienestar en todos los sentidos, físico, Claro. psicológico, mental, emocional. Claro, es que, a ver, si nosotros logramos recuperar esta energía igual física, mental, ¿no? Emocional, pues nos va a permitir tener esto que es muy válido, tener una mejor ejecución en nuestras áreas. Es decir, si yo descanso y para mí es importante, tengo hijos y mis hijos los valoro y son importantes, voy a tener energía el otro día para jugar con ellos, estar con ellos. Si el trabajo, no sé, voy a poder enfocarme más, concentrarme más, ser más productivo, que no tiene que ver con cuántas horas trabajo, sino con mi enfoque y mi resolución. Si yo estoy despejada de la mente, ¿no? Pues lo voy a poder lograr. Entonces, ¿cuál es el beneficio del descansar que me va a permitir lograr y dirigirme mejor, ¿no? Y más funcionalmente a mis metas, ¿no? A lo que es importante para mí. Claro, importantísimo. Y además te va a permitir tener mejores relaciones, porque si estamos irritados, porque Claro. estamos cansados, porque tenemos sueño, porque no hemos descansado en 7 días, las 24 horas, vamos a estar de malas, vamos a estar enojados, vamos a estar poco tolerantes, nos vamos a frustrar de todo. Entonces también es calidad en nuestras relaciones el descanso, ¿no? Es Claro. uno de tantos beneficios de cambiar este chip social de que descansar es perder el tiempo. Al contrario, es de inteligentes. Claro. ¿no? Qué importante esto que dices de las relaciones, porque sí es cierto, el entorno inmediato son nuestras familias, nuestras La parejas, pareja, los ¿no? hijos. Y entonces si yo estoy completamente fuera de mí, o sea, sintiéndome mal porque no he descansado, pues son los primeros en sentir las consecuencias de mi falta de descanso, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ahí son las dos cosas. A veces, en nuestros trabajos, cuando tenemos mucho contacto social, también de pronto necesitamos tiempos de soledad, de silencio, de que te invitan a una fiesta o a alguna reunión el fin de semana y dices, no, lo que yo quiero es estar en mi casita, tranquilito, con mi perrita y ya, ¿no? Hacer lo que yo quiera, hacer cosas que me gusten. Mis hermanas, por ejemplo, a una le gusta bordar, a otra le gusta tejer, otra ilumina mandalas. Hay muchas formas donde podemos estar descansando y disfrutando y no necesariamente el descanso pasivo como la televisión Sí. y el teléfono celular, ¿no? Que al final también eso genera estrés. Claro, y un poco también qué elijo, ¿no? ¿Qué elijo en la televisión? ¿Qué elijo en el celular? Porque sí podrías pintar en el celular o en la televisión también es elegir algo Sí, yo bueno. estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho y yo soy de la idea de que uno tiene que editar lo que entra en su vida. Entonces, yo pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí en pandemia, que trabajaba durante el día porque pues los terapeutas estuvimos, pero trabajando a full en la pandemia por toda la ansiedad que se vivió. Y entonces dejaba las noches para ver las noticias, ¿verdad? Para ver cómo iba la pandemia y antes inclusive de que hubiera vacunas y de que hubiera salvación y de que hubiera cualquier esperanza, hasta que dije, a ver, no puede ser que porque tengo el tiempo en la noche de ver las noticias, antes de dormir, abra el monstruo. Entonces, yo siento que cada uno tiene que ver con respecto a su propia vida y lo que le afecta, que lo que le afecta es muy subjetivo. Puede ser que una persona pueda ver una serie de un asesino serial y no le afecte absolutamente nada. A otros sí nos afecta. Yo sueño sienta toda la entonces- noche con el asesino O serial. tú eres el asesino. No, a mí me persigue todo el sueño. A mí también, pero hay personas Entonces hay que que dicen, evitar. ya lo agarraron, ya vi que lo agarraron, ya, Ya está, puedo- ya puedo descansar. Puedo descansar. Entonces sí creo que tenemos que tomar una decisión
Sí. Primero de autoconocernos. O sea, ¿qué me afecta? ¿Qué tanto me afecta para cambiar esos hábitos de los cuales tú estás hablando? Primero tenemos que hacer un viaje a nosotros mismos. Autorresponsabilización se llama. Sí. ¿no? Autorresponsabilizarme. Autorresponsabilizarme de qué es, De qué es lo cuidarme. que consumo. Sí, yo le llamo autocuidado. O sea, editar. Hay un testimonio justo que nos escribe en Facebook, Oli Más. Dice, mi mamá de 76 años usa el celular por las noches. Ella es paciente renal y ha sido muy complicado ayudarle con la ansiedad, por lo mismo a conciliar el sueño. Entonces, ella en una situación muy específica de salud, no sé si eso también impacta en cómo debo de cuidarme, que mi entorno, hay un cambio de mi salud, hay un cambio de hábitos que también tengo que procurar en mi bienestar, ¿no? Pero bueno. Porque sí nos han dicho mucho también que, por ejemplo, las pantallas, la luz, también, o sea, independientemente de que yo elija un contenido adecuado, también la luz no nos permite descansar, ¿no? Claro. Y sí, hay una serie, esto que comentabas hace rato de la higiene del sueño, una serie de pautas desde la alimentación, la luz, la actividad, etcétera, ¿no? El alcohol, para dormir. también te quita El el sueño. alcohol, por ejemplo, comentabas hace rato de los 4 tés, ¿no? Claro, pues a lo mejor tendría que tomar 1 y 2 horas antes, ¿no? Ese tipo de pautas, pero son muy individualizadas, es decir, no convertir esto en, debo cumplir todas, otra vez caemos en la exigencia, sino depende de esta individualidad que hablabas, Ivonne, ¿qué me funciona? Si yo no estoy durmiendo bien, entonces me reviso. Si a lo mejor yo veo el celular y me duermo y duermo bien, descanso, perfecto. Pero si la gente está, que es el primer indicador de que algo no está yendo bien con nuestro descanso durante el día, es el sueño, el primero que se va a impactar. Entonces, a las primeras de cambio, echar una revisión en estas pautas y qué puedo hacer para mejorarlo. Aunque sí hay una recomendación general de los especialistas del sueño que dicen, ok, tú empiezas a dormir, logras un sueño relativamente profundo, te despiertas y ya no puedes dormir. Ok, entonces, si en ese momento ves la pantalla, eso es la peor indicación que puede haber. O sea, todos coinciden en decirte, si no puedes dormir, o lee, o escribe, o no estés buscando dormirte con una ansiedad tremenda porque eso va en contra de. Sí. Entonces, y si no puedes Primero te dormir, tienes que no calmar. duermas y no duermas al día siguiente para no tener efectos en tu Acumulativos. ritmo circadiano. Porque si no, después no distingues día y noche si empiezas a dormir en el día. Sí, que eso es un poco lo de la higiene del sueño, ¿no? Claro, y que te dicen no veas las pantallas, porque la luz azul te detona el cortisol. Claro. Yo en el consultorio, desde la pandemia se acentuó. Muchas personas trabajan eso en la terapia, este asunto de sentirse tan agotados que empiezan a tener problemas de depresión y de ansiedad y otras complicaciones ya emocionales y mentales. Y como tú decías, con cada persona hay que ver cuáles son sus hábitos, qué es lo que le gusta hacer. O sea, no imponer nada o no decir, a ver, lo que tienes que hacer es ponerte a escribir. A lo mejor no, a lo mejor a uno le gusta una cosa, a lo mejor le gusta otra, pero sí hay que hacer un alto Sí, son sugerencias. para o sea, revisar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el asunto yo creo que sí cortar, el no apagar la tele después de cenar y de estar viendo el programa de asesinatos, sino hacer una pequeña pausa. Yo como experto en dificultad para dormir, hago respiraciones y me relajo, ¿no? O sea, cuando me propongo hacer las respiraciones lentas y profundas e ir aflojando el cuerpo, me duermo en 10 minutos. Claro. Si me vuelvo a despertar a mitad de la noche, lo vuelvo a hacer. Si me acuerdo y lo vuelvo a hacer, me ayuda mucho. O voy a darles el consejo de los estoicos. A ellos les gustaba mucho escribir. Entonces, al principio del día decían, ¿con qué dificultades me voy a enfrentar durante el día? Y desde ahorita, desde en la mañana, voy a pensar cómo las voy a solucionar y no cuando me agarre el muro o la ola, en ese momento querer resolver, ¿no? Ellos planeaban su día y claro, todo es incierto y las cosas cambian, pero de alguna manera si prevían, al final del día hacían una evaluación. ¿Qué fue bien en mi día? ¿Qué no fue tan bien? ¿Y qué puede ir mejor? Y hacer su diario en la noche
Te estás riendo, ahorita vas a porque complementar. ahorita te voy a decir, sí. Hacer su diario en la noche les permitía ya soltar los problemas y decir, mañana va a ser otro día y mañana es otra oportunidad para resolver los problemas. Claro, Sí, buenísimo. no, es que tenemos telepatía. Tenemos telepatía porque yo también quería decir que el sueño, cuando es reparador, permite la creatividad para resolver cosas. Claro. Entonces, muchas Porque estás veces tranquilo. porque llegamos a un punto de saturación de ver el poliedro de un problema y a veces en la noche lo resolvemos. El insight, ¿no? Sí, En el proceso creativo. Pero, por ejemplo, así fue como Kekulé, esto es un dato científico, Kekulé estaba revisando cuál era la estructura del benceno. Entonces, pues no podía, hasta que en un sueño vio, no sé si eran unas serpientes que se picaban la cola o eran unas bailarinas que estaban en forma hexagonal y dijo, esa es la estructura del benceno y fue a través del sueño. Claro, si yo sueño lo mismo que Kekulé, pues por supuesto que no voy a llegar al benceno. Pero vas a soñar lo que a ti te sirva. En función Sí, pero- de lo que decían los estoicos. ¿Qué llenas en tu Claro. mente que de repente haces un salto de conexión? Claro, las personas que nos han venido a platicar de la higiene del sueño nos comentan que justo en el momento que descanso se hacen justamente esas conexiones a nivel mental, aparte emocional y neuronal, ¿no? O sea, se regenera todo nuestro cuerpo, pero las cosas que no pudimos resolver durante el día muchas veces se resuelven en los sueños, como esto que dices, que en ese caso pues fue el descubrimiento del benceno, pero, por ejemplo, puede ser cómo voy a resolver el problema de relación que tengo, Claro. o cómo voy a resolver un examen que tengo al día Y siguiente. no solo es en el sueño, los grandes científicos y en el proceso creativo, el asunto del insights es cuando dicen, ya tengo toda la información, ahora me voy a dar una vuelta a la manzana, voy a descansar un rato, voy a desprenderme del problema, y lo saben intuitiva y ahora ya científicamente se sabe, porque también se ha investigado, que en ese periodo de que soltamos el trabajo y la investigación o lo que estamos haciendo y vamos a descansar, es cuando se va a dar el ajá, insight, ¿no? Eureka. El Yo eureka. tengo esta frase de ya cuando es muy tarde y seguimos en este movimiento de seguir trabajando, y yo les digo como, lo meditaré con la almohada. Y ya, me encanta porque yo hago mucho esta frase de lo meditaré con la almohada. Porque Sí, lo quiero haces. compartir, sí, claro, quiero compartirles este testimonio que vamos a ver de Virginia. Ella en particular, la verdad me identifiqué mucho contigo. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Ella habla un poco de este hábito, de este continuo trabajo, y que ella no puede, llega un punto que dice, yo no puedo descansar. No puedo descansar, la palabra puedo. Vamos a escucharla y regresamos para que los panelistas opinen sobre este testimonio. Cuando entré a trabajar, los lavaturnos, imagínense, primero, segundo y tercero. Y ver mi casa y ver mis hijas, no me permitía descansar. Trabajaba en una empresa, iba, venía, el quehacer, la comida, mis hijas. Estoy educada a mis papás. Me sentaba yo a descansar un rato y ya me paraba porque me acordaba de algo. Me paraba porque ya ponía a coser esto, o que ya tenía que lavar esto, o así, cosas que ya se me venían a la mente, pues. Pero no me estaba casi en la casa así descansando. El sábado que salía temprano de trabajar, pues hacer todo lo de la casa para la siguiente semana. Pero no me permitía yo descansar. Y pues me agradó trabajar, es sentirme a lo mejor realizada. No que voy acá, voy a cobrar, o sea, de hasta las 9:30, 10 de la noche que entraba a la casa, ya era como para que un poco a descansar. Dormir, se ha dicho. Después de que dejé de trabajar, tuve un evento cerebral, el cual tendrá como 5 años que me pasó esto. Entonces, eso yo pienso que fue exceso de trabajo, de presionarme sola. Sí es importante descansar. Para mí hoy por hoy lo veo que es importante.
porque se siente uno mejor. Y aparte, pues tengo miedo de llegar a un hospital, o sea, volver a caer así como, ya es un miedo, entonces trato mejor de decir ya, estar lo más relajada que pueda. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, me asombra mucho, ¿no? Porque realmente creo que es como pues la vorágine en la que estamos viviendo, Sí. todos los seres humanos, ¿no? O sea, nos sobrecargamos de tareas, estamos todo el tiempo ocupados, todo el tiempo preocupados por tener más, por estar más en el trabajo. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo llegamos como sociedad ahí? A mí me hace pensar el testimonio de la señora que si entramos en esta vorágine social, ¿no? Que es como una maquinaria que nos dice que necesitamos el dinero, que necesitamos trabajar, que no alcanza y que es una realidad social, si somos inteligentes y somos amorosos y compasivos con nosotros mismos, no esperar a que nos enfermemos, no esperar a que el cuerpo sea el que nos diga detente. Tenemos que buscar la manera de poner límites, lo que tú dices, de editar y decir, aunque me estén exigiendo y aunque tengo que buscar la manera de cuidarme. Cuando yo recuerdo en mis épocas de trabajar en empresas que te decían así, literalmente, este trabajo es para que ganes buen dinero, pero no es para que descanses, no es para que disfrutes. Te lo decían los productores con todas las letras. Cuando yo decidí cambiar, a poner mi consultorio y cambiar de profesión, ahora yo soy libre y yo puedo elegir cuáles son mis horas de trabajo y procuro tener tiempo para mi familia, tiempo para mi perrita, tiempo para mis amigas. Pero yo leí un libro que se llamaba Sé tu propio jefe y recuerdo que era cuando yo me quería independizar y el consejo que recuerdo de ese libro es no te vuelvas peor que todos tus jefes. Porque cuando tú tienes tu propio negocio y empiezas a poner el foco no en la calidad de vida, por lo cual elegiste tú ser tu propio jefe, vas a empezar a querer más dinero, más proyectos, más trabajo y vas a terminar explotándote más que cuando estabas trabajando en una compañía. Sí, yo creo, Ivonne, que hemos perdido como la noción de por qué trabajamos. O sea, yo les preguntaba en el previo, ¿por qué trabajamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de trabajar? ¿Cuál dirías tú que es? Yo diría que hay muchos objetivos en el trabajar, pero hay diferentes actitudes frente al trabajar. O sea, trabajamos por necesidad, trabajamos por gusto, trabajamos para satisfacer las expectativas sociales, trabajamos por diferentes tipos de objetivos, pero lo que tenemos que cuestionar es no si trabajamos o no, sino cuál es mi responsabilidad con mi bienestar como persona frente al trabajo y frente a las exigencias de la sociedad, del mundo y frente a las exigencias que yo me he autoimpuesto en términos de internalizar todo esto que decíamos antes, esto de y quiero ser exitoso y quiero ser no sé qué y quiero, bueno, pero ¿cuál es el costo? Porque somos cuerpo y tenemos que atender. Y una cosa que a mí me impactó es que tuvo un derrame cerebral, esta Después señora, de dejar de terrible. Y hay muchos efectos en términos de problemas gástricos, digestivos, porque si baja el sistema inmunológico, cardíacos por la presión alta, de diabetes, hay todo tipo de malestares. Está probadísimo que cuando no tenemos una adecuada pues alfabetización emocional, yo me dedico a la educación socioemocional, tanto desde los libros como desde la terapia. Creo que tenemos que irnos educando socioemocionalmente para pedir ayuda, que es lo que decía Circe hace rato en términos de redes de apoyo, para poner límites, para hacer ajustes en términos de hábitos, para ver a qué le digo que no. ¿A qué le digo que no? En términos de mis propias exigencias, que son las más duras que tenemos. Claro, sí, nuestra cabeza, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Por qué trabajas? Yo trabajo primero porque era una expectativa, así crecí, aprendí, ¿no? Ves a tu mamá trabajar, ¿no? Mi madre era viuda, entonces, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Es como que hay que estudiar una carrera, pues porque hay que estudiar. Y entonces, cuando el trabajo que primero busqué fue, por supuesto, yo necesito un ingreso económico, necesito independizarme, ser autónoma, y sí, por supuesto, ¿no? Y no creo que tenga
evitaría nada de malo decir porque necesito dinero. Pero ¿no? es que no es malo, es la verdad. La verdad. Y es lo que la mayoría es que ¿no? para- El siguiente, a lo que iba es al siguiente escalón. O sea, tu motivo inicial es necesito dinero, porque necesito comer, y para esas necesidades básicas se necesita dinero. Ahora, el siguiente escalón es en qué voy a trabajar. Y entonces ahí cumples otras expectativas, ¿no? Ya de realización personal, de la ayuda, valores, etcétera, ya es en el qué voy a trabajar, ¿no? Pero esto que comentabas, Ivonne, es importante de cómo no importa incluso que yo no pueda cambiar, ¿no? El entorno en donde estoy, porque a veces sí tenemos el privilegio de decir, pues pongo mi consultorio, bueno, pues me voy aquí, allá. Hay veces que dices, no, mis posibilidades se restringen a esta. ¿Cómo podemos generar un cambio interno, pero más hacia los otros? A ver, si yo estoy en un grupo de trabajo, oficina, ¿qué tal que puedo tener amigos súper importantes en mi entorno laboral me motiva, y eso es un foco rojo, ¿no? Cuando yo ya estoy cuestionándome, voy, ¿no? Y que suena el despertador y dices, otro día. Es que, ¿saben qué? Les hacía la pregunta porque creo que a veces olvidamos lo principal. La intención, ¿no? La intención principal, y bueno, les quiero poner esto sobre la mesa. No, por supuesto que son monedas y billetes, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que el dinero son monedas y billetes para que no se nos olvide que es un objeto, ¿no? Y entonces, pero ese objeto me ayuda a adquirir algo, por eso lo necesito, ¿no? Pero ¿qué me ayuda a adquirir? Y entonces, yo lo que necesito es alimento, ¿no? Y entonces, en este rush de la vida, en esta rapidez, ya no importa qué me meto a la boca. Y esa era una de mis primeras razones por las que yo trabajo, ¿no? O sea, yo necesito monedas y billetes para comer. Y ya, en vez de frenarme y pensar qué me meto a la boca y qué como y qué adquiero con ese dinero que trabajé para eso, ya me meto lo que sea, ¿no? Segundo, trabajo para bienestar, ¿no? Para poder tener una vida cómoda, para poder tener una vida que comparta con mi familia. Y en este rush, yo ya no veo a mi familia. Ya no la veo, ¿eh? O sea, el objetivo principal del trabajo se nos olvida. Sí. Y a veces ni siquiera lo podemos decir en voz alta. Por eso ahorita decías, no, bueno, tengo que decir que monedas y billetes. Claro que tienes que decirlo, pero ya no lo podemos decir porque hablar de dinero es mal visto, es tabú. Pero para eso trabajo, pero no solo porque quiero tener las monedas en la mano, porque esas monedas se traducen en otra cosa. Y en lo que se supone que se deberían de traducir, ya no lo estoy adquiriendo ni disfrutando. Estoy pasando por encima de eso. Estoy pasando por encima de eso. Estás diciendo algo muy importante porque también creo que es algo que la sociedad mercantilista y consumista nos ha llevado a eso, a pensar que no basta con lo necesario para vivir bien, sino que hay que tener el doble o el triple, y estamos pasando por encima de nosotros por tener más cosas materiales en lugar de estarnos viendo a nosotros, que es lo que tú estás diciendo. Entonces ahí no perder el límite. Claro, en nuestro país no podemos negar la realidad de que hay muchísimos pobres, ¿no? Y que no tienen opción, ¿no? No todos tienen ese privilegio que algunos tenemos, de poder decir, a ver, no tengo que trabajar tanto ni tengo que estar cambiando de carro o de celular o de computadora cada año, cada 2 años. Me puedo esperar. Yo lo he aprendido de mis amigas que hasta que les truena el teléfono en las manos, dicen, ahora sí ya necesito cambiar de celular. Pero si estamos con esta vorágine del consumismo, estamos pasando por nosotros, porque no estamos pagando con dinero, estamos pagando con tiempo de vida. Exacto. Claro. Y fíjate que esto que dices, yo me atrevería a decir que cruza todas las clases socioeconómicas, o sea, no solamente, no sociales, socioeconómicas, porque, por ejemplo, yo conozco a personas que no tienen acceso a tanto dinero como estás diciendo, y sin embargo sí disfrutan. Y sí tienen tiempos con la familia, y comen cosas sanas, ¿no? Y no necesariamente tienen dinero para ir a un restaurante, ni tienen dinero para un coche, pero aprenden a vivir la vida como deberíamos de vivirla todos. O sea, cruza todas las clases. Sí, es tener esa conciencia, ¿no? De no pasar por encima de lo más importante que somos nosotros y la familia o los seres queridos. Claro. Yo creo que aquí algo importante es el traer a la mesa de que todos estamos hablando creencias, ¿no? Sí, porque por supuesto que es muy importante que podamos hablar en algún momento sobre estas técnicas de respiración, como esta que yo le llamo herramientas en tiempo real. Es decir, ahorita me está pasando esto y cómo lo soluciono. Pero hay que rascarle más abajo, que tiene que ver con estas creencias. Porque, a ver, yo puedo sentirme muy estresada ahorita y decir, voy a hacer una respiración profunda abdominal. Ya en este momento baja.
y a los 5 segundos otra vez estoy en el estrés. Y tiene que ver por cómo estoy, ¿no? Dándole importancia a qué cosas que comentaron ustedes al principio hace rato. Lo aprendí, lo comentabas en tu relato, ¿no? Es que aprendí de mi padre que la leña, no sé qué. Claro, son aprendidas, ¿no? Y segundo, sí son interiorizadas, pero más son reforzadas, es decir, vuelve a regresar afuera, ¿no? O sea, las traemos de fuera, internalizamos y son reforzadas, porque ¡bravo!, ¿no? Yo tenía La camisa bien puesta, ¿no? Sí, un amigo que incluso en comidas, ¿no? Sábado, domingo, sonaba su teléfono, ay, perdón, es del trabajo. Y el comentario Clásico. es, ay, Clásico. ay, es de ser bien importante porque hasta sábado y domingo le llaman del trabajo y dices, Es como ¿cómo, admirado, no? como Sí, aplaudido. es admirado. Nos equivocamos. Ani, ¿qué están diciendo en las redes? Es que es exactamente eso, Circe. Flor Fuentes dice, mi esposo tiene un trabajo de 9 a 6, mi familia lo recrimina porque para ellos no tenemos la solvencia económica y siempre le cuestionan que por qué no busca otro trabajo para la noche o el fin de semana. Mi familia cree que es flojo y que no se esfuerza porque no estamos cumpliendo sus expectativas. Y es que es justo lo que estabas diciendo. Fernando López dice, no me puedo dar el lujo de descansar. Tengo que generar recursos para mi familia. Descansar es de flojos. Ojo, recuerden que estamos en Diálogos en Confianza. Este panel, o sea, voy a leer todos los comentarios porque es parte del diálogo, todas las opiniones y diversidades de opiniones, que eso nos hace enriquecer también este programa. Y quiero cerrar con también de April James, que dice, es cierto, cuando yo estoy muy cansada y estresada, mis defensas se bajan y me da gripe. Cuando eso pasa, es mi señal de que ya me excedí. Así que en terapia trabajo no tener que llegar a ese límite. Ahorita estamos diciendo que obviamente son creencias. Entonces ya estamos en esta idea de que tenemos que trabajar un buen. ¿Cómo puedo empezar a tener como estas señales que no tienen que ser la gripa? Igual ustedes nos ayudan después de la pausa a identificar estas señales de qué es lo que me dice tienes que descansar. Vamos a la pausa y regresamos. Permitirse descansar es dejar que fluya la armonía en nuestro cuerpo, mente y emociones. Familia, estamos de regreso y antes de la pausa les dejé picados porque yo les leí algunos de los testimonios, dudas y comentarios que ustedes hacían a través de las plataformas digitales y les dejé ahí una pregunta al aire a los especialistas que tal vez no se acordarán porque probablemente, pero no se preocupen, les voy a seguir leyendo algunos comentarios. ¿Cuál era la pregunta? Preguntas y les voy a enseñar un testimonio. A ver, la pregunta, porque April James nos dejaba este testimonio que dice, es cierto, cuando yo estoy muy cansada y estresada, mis defensas bajan y me da gripe. Cuando eso pasa, es mi señal de que ya me excedí. Así que en terapia trabajo no tener que llegar a este límite. Yo les preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles podrían ser esas señales que podríamos identificar previo a que llegáramos a la gripe o a este síntoma ya mucho más físico que es evidente que te exige tu cuerpo un descanso? Les dejo al aire esta pregunta todavía porque voy a leer otros comentarios. Voy a aprovechar el micrófono. Aida Chávez, veo a los hijos en trabajos muy exigentes, en llegar a metas altas, viviendo en un estrés constante, sumando su vida personal y ahora ellos exigiendo ser el mejor esposo, mejor padre. Viven en un estrés siempre y su manera de relajarse es ver televisión, estar conectados en el celular, hacen ejercicio extenuante, no descansan, nunca relajan su cuerpo ni su mente. El tema es no hacer nada. Ofelia Acevedo Velázquez, ¿cuáles son los retos de la salud mental en la actualidad y qué protocolos se siguen para identificar, contener y tratar de educar e informar sobre esta situación? Ofelia, otra pregunta más que nos deja. Un testimonio, tengo 57 años, jubilado, por decisión propia. Ahora siento que estoy perdiendo el tiempo, aunque estudio en línea y acudo al gimnasio, si hago ejercicio, nos dice Rodolfo Rodríguez, pero pues él siente constantemente que pierde el tiempo. Guadalupe Castillo dice, de niña me enseñaron que descansar es sinónimo de pérdida de tiempo y que siempre tendría que estar haciendo algo. Al día de hoy estoy trabajando en terapia para desprenderme de este aprendizaje, pues si estoy sentada viendo una película, estoy pensando que tengo muchas cosas pendientes por hacer, que creo que ya se los había compartido, que justo antes de la pausa.
Todos estos testimonios que ustedes nos dicen son muy similares al que tenemos preparado para ustedes. Yo les dije a los especialistas que guardaran las preguntas porque vamos a ver un testimonio más y ahora sí regresamos al panel para comentarlo. Hace algunos años yo no me permitía descansar por una cuestión de quizá hasta de género, de ser el proveedor en mi casa. Fui pues educado a la antigua, donde se tenía que ser un proveedor. Entonces yo trabajaba a veces fines de semana, viajaba mucho y trabajaba alrededor de 60 horas a la semana y fines de semana. Eso me provocó con mi pareja tener conflictos, porque uno de los temas que me pasaron fue que dejé a mi familia por estar trabajando. Inclusive cuando teníamos vacaciones yo buscaba alguna oportunidad de trabajo en mis propias vacaciones y obviamente mi pareja pues no me sentía presente. Yo siempre estaba pensando cómo obtener recursos y cómo trabajar. Entonces, ya sentía mucho estrés, la espalda contracturada, que como dicen coloquialmente, me brincaba el ojo. Hubo una serie de cuestiones que empecé a trabajar. La primera fue una atención psicológica. Empecé a descubrir por qué yo tenía esta necesidad de trabajar todo el tiempo y fue que ahí pude indagar más en mi infancia, que de pequeño yo tenía ese tema de carencia, o yo suponía que tenía ese tema, y lo empecé a trabajar con mi psicóloga. El segundo ajuste fue modificar mis hábitos de trabajo, fue ponerme límites y decir, yo nada más trabajo en horario laboral, de 8 de la tarde a 6, después no contesto correos, ni mensajes, ni fines de semana. Y tenía yo un escritorio dentro de la sala, entonces lo removí para que mi sala fuera para descansar y no para trabajar. Entonces ya con estos nuevos forma de vida, ya me siento mucho mejor, le doy prioridad de calidad a mi familia, le doy prioridad a mi ejercicio, a mi salud. Muchísimas gracias. Y este testimonio me encanta porque nos dice cosas muy prácticas que sí, efectivamente, él las adquirió en un proceso de terapia, pero muy prácticas en lo cotidiano, o sea, ponerse límites, ¿no? Sí. O sea, ponerse límites es así como fundamental. Ahorita, por favor, quiero ver qué opinan ustedes de este testimonio, pero no quiero brincarme la pregunta que dejamos ahí en el tintero desde el bloque pasado, ¿no? O sea, ¿cuáles son otras señales que yo tengo que estar atenta o atento a qué en mi cuerpo, en mi actitud, en qué, para decir, me estoy pasando, para no llegar a un burnout, o sea, me estoy pasando y tengo que hacer algo? Bueno, yo lo quiero juntar con esto que dijo este hombre. Yo creo que tenemos que ver dos tipos de síntomas. Síntomas físicos, tres. Síntomas físicos en términos de, pues estoy teniendo trastornos de sueño, ansiedad, problemas gástricos, bla, 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 todo lo que tiene que ver con los efectos del burnout, ¿no? Por otro lado, los emocionales, estoy desmotivado, ya no quiero ni hacer lo que más me gusta, estoy desmotivado, ¿sí? Y yo creo que lo que dijo este hombre es muy importante, la cuestión relacional. O sea, yo todo esto lo estoy haciendo, como decía hace rato Cris, pues para tener un ingreso, para darle a mi familia, porque yo soy el proveedor o lo que sea, y resulta que ya no estoy con mi familia, estoy destruyendo a mi familia, ya no estoy... O sea, en términos, ¿cómo están las calidades relacionales? ¿Ves a tus hijos o tú eres el papá ausente que se la pasa trabajando? Entonces, yo creo que esos son indicadores para uno hacer un viaje a uno mismo y decir, a ver, ¿cómo estoy hoy? Y también creo que uno tiene que periódicamente estar haciendo la evaluación, porque podemos estar una época relativamente bien y otra vez el sistema nos engancha por un lado o nos recluta, porque las creencias, que es de lo que decía Circe hace rato, y quiero recordar a Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset decía, pues las ideas van y vienen, pero en las creencias vivimos. Y ahí es donde tenemos que cuestionar y ser conscientes de en qué creencias vivo.
de que pierdo el tiempo, de que no merezco descansar, de que soy ante tengo que todo, ser tengo, productivo. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso yo lo dejaría ahorita en la mesa. No, hombre, buenísimo. Sí, está genial. Algo que da mucha brújula también es algo que tú comentaste, Cris, de cuál es la intención por la cual hago esto y cuáles son los valores intrínsecos en esto que estoy haciendo. Porque si ya me compré el asunto de que ser buena persona o exitoso o productivo es trabajar y trabajar y trabajar, como en un estudio que se hizo que le preguntaban a las enfermeras qué decían las personas antes de morir, cuando les preguntaban qué era de lo que te arrepientes y de qué no te arrepientes, se arrepentían de no haber hecho muchas cosas, de haber estado con sus seres queridos, pero nadie estaba feliz de haber trabajado horas extras, ¿no? Entonces, toda la vida vivimos pensando que lo más importante es el trabajo y al final decimos, y todo lo que dejé de lado por el trabajo para tener más éxito, más estatus, más cosas materiales, y estamos dejando de lado lo más importante, ¿no? Importantísimo, por supuesto. Oigan, unas de las cosas que nos dijeron también, que preguntaban, que apunté que me parecen importantes, una es el tema del género, ¿no? O sea, Sí. que también lo vemos reflejado en el testimonio roles, que acabamos ¿no? de ver. ¿Crees, Circe, que hay una diferencia entre el descanso que se permiten los hombres al descanso que nos permitimos las mujeres? Yo creo que sí, porque regresamos al punto de las creencias, ¿no? Es decir, la forma en la que nos inyectan, ¿no? Socialmente tus deberes, tu rol, tus obligaciones, como decía la persona que nos compartió, pues yo soy el hombre y yo debo ser el proveedor. En el caso de las mujeres, por ejemplo, un problema importante social es que somos las cuidadoras, ¿no? Entonces, si el papá o eso se enferma, la hija, ¿no? No el hijo, porque el hijo debe ser proveedor, el hijo sí tiene cosas importantes, ¿no? La hija, ¿no? Entonces, esto recae muchísimo de qué manera estamos siendo exigentes. El tema del cuidado, o sea, El tema estás del diciendo que cuidado. el tema del cuidado, o sea, las mujeres cuidamos. Cuidamos a los hijos, a los padres, a la pareja, ¿no? Oye, pero fíjate, Generalmente. te voy a decir yo lo que observo, a ver qué opinas, Circe. Porque yo observo, por ejemplo, que sí, efectivamente, a los hombres se les exige que sean proveedores y que trabajen y tal. Pero cuando llegan a la casa, es a los que más cuidamos en el descanso, ¿no? Baja la voz porque tu papá está durmiendo. Tu papá tiene que descansar. Pero las mujeres no descansan nunca. No, No, y no tienen descansan doble jornada. nunca, doble y hasta triple jornada. Sí, porque ahí no hay límites de horarios, ¿no? Mejor el trabajo tengo una entrada y una salida, al menos teóricamente, pero además ahorita, bueno, ya unas décadas atrás, en este movimiento feminista, por ejemplo, que por supuesto debe darse desde mi punto de vista, Claro, sí, en esta crisis, ¿no? En este efecto de péndulo de donde estamos metidas en casa y dices, no, yo también tengo derecho a... Estamos, creo yo, como en el otro extremo, ¿no? En donde, o sea, sí, salimos a trabajar, sí, etcétera, pero nadie nos ha quitado las otras responsabilidades. Y entonces, estamos ahora, pero si el trabajo, pero también tengo, la casa, los hijos, la formación. Entiendo desde mi perspectiva que esto pasa cuando hay cambios y crisis, ¿no? Necesitamos reacomodar, pero sí están muy atentas de que estamos en este punto, que se romantiza el multitask. Ay, sí. Es que yo hago muchas cosas al mismo tiempo. Como, a ver, primero eso no es cierto porque la Es atención otra es lavada una de coco. y cognitivamente está demostrado Es que entonces imposible. parto mi atención en distintas cosas. El workaholic, por ejemplo, el que está, ¿no? Que les platicaba. Yo quisiera, nada más rapidísimo, de hace rato que comentaban los efectos de no descansar, que tú los dividías en estos físicos, etcétera. Algo que reportan mucho los pacientes es el no puedo disfrutar. Cuando les comentaba en algún momento, a ver, una cosa es no me permito o no puedo, porque llega un momento en que tanto no me lo permití que llego al punto es que ahora ya no puedo. Ahora sí quiero, pero no puedo. Y eso tiene una explicación, incluso bioquímica, y rapidísimo vale la pena comentarlo. Porque, a ver, si yo el cortisol es bueno. O sea, de hecho, el cortisol en la mañana sube para que nos active. El problema es que cuando el cortisol se mantiene mucho tiempo arriba, y yo lo veo como un tanque de gasolina. O sea, si yo estoy llena de cortisol, porque el estrés es constante,
ya no hay lugar para otras cosas como la dopamina, la serotonina, ¿no? La oxitocina, eso que te ayuda. Entonces, de repente dices, es que yo llego con mis hijos, ¿no? Es un paciente, y a ver, yo sé, claro que los quiero, pero no siento estas ganas de estar. Y viene la culpa. Claro, porque tu tanque está lleno de cortisol y no hay lugar para la oxitocina y otros momentos. Me gustaría nada más hacer una pausa y decirle al público que nos está viendo que el cortisol, la oxitocina, ya lo vimos en otro programa, pero les recuerdo, neurotransmisores. Exacto, ¿no? Entonces, entender esta química, no somos solamente eso, muchas cosas, pero también nos lo permite. ¿Por qué? Porque de ahí surgen las técnicas que les decía hace rato de las herramientas de tiempo real. Si yo, por ejemplo, sé cómo funciona mi respiración, ¿no? O sea, la respiración tiene un efecto en las emociones. O sea, cuando nos sentimos ansiosos, hay un efecto en nuestra forma de respirar. Y podemos ejercer exactamente el efecto al contrario. Uso la respiración para modificar, ¿no? Física y emocionalmente. Entonces, conocer eso es importantísimo. Nada más les dejo el dato rapidísimo, aprovechando. Normalmente nosotros pensamos en la respiración, y ustedes son expertos también en esto, en la respiración profunda abdominal, por ejemplo, y sí sabemos que tenemos que hacer la respiración y en lugar de hacer esto tiene que inflarse el abdomen, pero es bien importante más para relajarnos. Más que inhalar, o sea, no importa que meta poco o mucho aire, lo que importa es que exhale todo el aire que entró por motivos de relajación. Entonces yo invitaría al público y eso es una herramienta en tiempo real, si yo quiero en este momento, me estoy empezando a sentir ansiosa porque, híjole, estoy en diálogos en confianza y me preguntaron algo que no sé, ¿no? A lo mejor es esto, respiro y lo que hago es... Ahí al punto que tengo que volver a tomar aire para hablar, porque estoy generando un balance en oxígeno y dióxido de carbono, que no tiene el caso entrar en tecnicismos, pero son herramientas que si nosotros conocemos cómo funcionamos, nos van a ayudar muchísimo. Claro, importantísimo, te lo agradezco mucho, muy importante. Esto de herramientas en tiempo real me parece fundamental, pero tengo una duda para ustedes, o sea, ¿por qué nos llenamos de cosas que hacer? Claro. O sea, porque lo hacemos a veces de manera inconsciente y a veces también de manera consciente. O sea, ¿qué se esconde atrás? Antes yo quisiera complementar lo de los géneros, porque para ser justos, aquí hay 1, 2, 3, 4 mujeres que no solo se dedican a cuidar a hijos, esposos, padres, etcétera, sino que también trabajan tanto o más que nosotros los hombres. Y cuando nosotros los hombres llegamos a la casa, tú lo dijiste, le seguimos exigiendo que nos atiendan y los memes que abundan es el hombre viendo el fútbol, la televisión o jugando con los niños y las señoras siguen por allá trabajando. Entonces esto ya se revirtió, ya no son solo amas de casa y los hombres no queremos soltar el privilegio de llegar y seguir siendo los reyes del hogar y que nos atiendan bien porque trabajo mucho. Ahí hace falta muchísima conciencia por parte del hombre de lo que nos estamos perdiendo al no ser partícipes del hogar, de hacernos, de veras comprometernos a estar en el hogar y en la crianza de los hijos, ¿no? Como que esta idea de que los hijos son cosa de las mujeres, y a ustedes les toca educarlo, hay que transformarlo totalmente, porque salimos perdiendo también los hombres al no desarrollar el cuidado de la crianza y el cuidado de los otros. Es mentira que son las mujeres las expertas, son expertas porque llevan siglos ejerciéndolo. Claro. Nosotros no tenemos otra opción. Ajá. Y nosotros no lo hemos desarrollado, pero si lo lleváramos a la práctica seríamos tan buenos cuidadores y protectores y tan buenos en la crianza como las mujeres. Como nosotras proveedoras. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a dar terapia hace muchos años, empecé con personas, bueno, de mi edad. Yo tengo 64, ¿no? Después empecé viendo chicas millennials, jóvenes, mujeres, con todo este problema de, pues, trabajo, tengo otra jornada, quiero hacer otras cosas, mujeres feministas. Entonces, después empecé a ver chicos millennials. Y yo sí creo que los chicos millennials que ahora tengo más hombres que mujeres, lo cual me parece verdaderamente maravilloso, porque están queriendo cuestionarse esa creencia. Sí. Hablando de creencias de que yo soy el hombre y por lo tanto no me quiebro y tengo que ser el fuerte y no puedo tocar vulnerabilidad.
Y en ese sentido yo podría decirte que las nuevas generaciones que yo estoy viendo son una esperanza extraordinaria. O sea, es la generación intermedia y la nuestra la que se quedó en el siglo 25 antes de Cristo. Sí, pero los nuevos chicos están queriendo compartir la paternidad, están queriendo... Ya hay una mentalidad distinta. Sí, Oye, Ivonne, y voy a sumar a eso este comentario de Salvador Silva. Dice, pero ¿por qué solo escucho como si fuera una cuestión solo de mujeres? Escribió. ¿Qué pasó con lo que trabajamos también nosotros? Vamos y traemos a los hijos de la escuela, apoyamos a los deberes del hogar y aparte también resolvemos los desperfectos de la casa. Me parece que aplica tanto para hombres como para mujeres, nos dice Salvador. Sí, claro. Sin duda, claro que aplica para los dos géneros, ¿no? Es importantísimo esto del descanso. Y una de las cosas que estuvimos comentando también es descansar de mí mismo. Y la idea esta que yo les decía de por qué nos llenamos de cosas es que a veces no enfrentamos otras cosas. Por ejemplo, hay personas que se llenan de trabajo y no piensan en descansar porque tienen un problema en casa que no quieren resolver. Claro, que no es quieren evitativo. Es evitativo, ¿no? También Pero va complicando las relaciones familiares también. El asunto de no tener tiempo para conversar, para convivir, para hablar de nuestros problemas, para hablar de nuestros sueños y esperanzas, porque estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, tampoco es una justificación. O sea, algo que es una creencia ya se volvió un hábito. Cambiar hábitos es difícil. Pero si no tomamos conciencia de lo que estamos perdiendo y del daño que nos estamos haciendo, veamos cómo está el mundo, desconectado. Tenemos que volver a la conexión y para eso necesitamos tiempo. Por algo los filósofos decían, necesitamos tiempo para no hacer nada porque eso nos permite reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida. Claro, que es el tema que vimos al principio del ocio. Ese es el ¿no? ocio griego. Ese es el ocio griego, porque ahora si te dicen estás de ocioso es como te están insultando. Y antes los griegos estaban de ociosos y era cuando formaron la parte las creativa. grandes... Claro. Todas estas grandes teorías, todas estas filosofías que hoy seguimos viviendo, utilizando. ¿no? Claro. Importante. Y fíjense, a mí me gustaría aquí tomar el punto del cómo descanso mentalmente, porque esta parte de la físico, ¿no? Fisiológico, hay que considerar que detrás puede haber un tema un poco más complejo que el solamente me preocupo. Y entonces ahí entramos en un tema ya más de algún trastorno por ansiedad, por ejemplo, donde tenemos ansiedad generalizada, ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, etcétera. O trastorno obsesivo compulsivo, en donde la característica de pensamientos rumiativos, es decir, intrusivos, recurrentes, que no los puedo sacar de mi cabeza, obviamente eso va a afectar en no puedo descansar, estoy constantemente preocupado y por lo menos en el caso particularmente del TOC se necesita un abordaje psiquiátrico, por ejemplo, porque no es échale ganas, no es tú puedes, no. Es trabajo. No, y es trabajo. Y trabajo además en equipo, ¿no? Con equipo. especialistas. Exacto. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza para las conclusiones. El descanso nos da tiempo para reubicar nuestro centro, una capacidad que hemos perdido últimamente. Holly Friend, escritora y estratega cultural inglesa. Pero sobre todo el dormir pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, desde la cuestión bioquímica, como por ejemplo cuando dormimos, no solamente tiene que ver con la melatonina, sino por ejemplo la hormona del crecimiento se segrega mientras estamos dormidos y particularmente se ha demostrado que entre la 1 y las 3 de la mañana. Cuando estamos en una pausa, también estamos haciendo cosas, un poco para desmitificar eso de que no hacemos nada. La creatividad, por ejemplo. Está demostrado que en estos estados de pausa se genera y se permite la creatividad, ¿no? Este concepto de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, donde dice, tenemos internalizado la cuestión de que tenemos que trabajar para no sentirnos inútiles, porque ya el explotador no está afuera, lo tenemos internalizado y entonces toco mucha insuficiencia y toco mucha
insatisfacción, ansiedad, sentido de culpa, vergüenza, enojo, miedo, muchísimas emociones por no cumplir con los estándares que me he autoimpuesto. Checar también nuestros hábitos, porque estamos también muy mal acostumbrados a cenar pesado, a cenar viendo la tele, nos desvelamos con las series que ahora podemos ver toda la temporada completa y nos quedamos ahí. Es decir, voy a poner de veras una pausa y voy a ponerme el límite de acostarme a las 11 de la noche, hacer un pequeño corte, de hacer una respiración, hacer un poquito de yoga, algo que me relaje, leer. Empiezas a dormir, logras un sueño relativamente profundo, te despiertas y ya no puedes dormir. Ok. Entonces, si en ese momento ves la pantalla, eso es la peor indicación que puede haber. No veas las pantallas, porque la luz azul te detona el cortisol. Como tú decías, con cada persona hay que ver cuáles son sus hábitos, qué es lo que le gusta hacer. O sea, no imponer nada o no decir, a ver, lo que tienes que hacer es ponerte a escribir. A lo mejor no, a lo mejor a uno le gusta una cosa, a lo mejor le gusta otra. Creo que el descanso se puede definir con una serie de estrategias que nosotros llamamos el autocuidado. El autocuidado es hacernos responsables de ciertas acciones individuales y colectivas que pueden impactar en un estado de bienestar integral. Por ejemplo, el buen dormir. Cuando nosotros dormimos, reparamos completamente nuestro cuerpo. Algunas medidas que podemos utilizar para dormir mejor, nosotros le llamamos la higiene del sueño. Dentro de la higiene del sueño podemos destacar el dormir a cierta hora todos los días, el tener un horario establecido tanto en vacaciones como en días festivos, el poder alejarte de las pantallas 2 o 3 horas antes de dormir, no ingerir bebidas como teína o cafeína o comidas muy grandes antes de dormir, pero también la alimentación. Estamos hablando de que necesitamos cierta energía para poder funcionar la gasolina, que va a hacer que nuestros sistemas puedan trabajar, es decir, cómo se autorregula el frío, el calor, la digestión, la sinapsis. Y cuando nosotros tenemos un buen sistema, no somos tan propensos a sufrir enfermedades, por lo tanto, descansamos más. El hacer ejercicio también es muy importante. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro también secreta ciertas sustancias que hacen que nosotros tengamos un estado de bienestar. En ese sentido, el ejercicio puede ser un factor que nos ayude a descansar mucho mejor. Otra cuestión que podemos hacer es tener esta posibilidad de expresar nuestras emociones o lo que queremos. Platicarlo con las personas es muy importante para deshacernos de toda esa carga que cuando la tiramos logramos descansar. Ayuda a poder sentirnos más tranquilos, más ligeros y deshacernos de esta carga tan pesada que guardamos en el día a día. Bueno, pues ya estamos de regreso y es muy importante hablar del autocuidado, por supuesto, así es que le damos gracias a Tania por esto que nos acaba de comentar. Y bueno, ¿por qué el autocuidado podría ayudarme a encontrar formas de descanso? Bueno, yo creo que mencioné la palabra autocuidado en algún momento de esta charla tan amena. El autocuidado tiene que ver con ver mis necesidades. Ver mis necesidades y en función de eso, ver qué hago conmigo y con lo que tiene que entrar o no tiene que entrar con el mundo y con mis relaciones. Entonces el autocuidado tiene que ver con establecer límites, con tener una buena dieta, con tener un sueño, buscando que sea de calidad, aunque sea en pedacitos. Tiene que ver con, pues, darme espacios para cultivar pasiones, cosas que me gusta hacer por el placer de hacerlas y que me sacan de la presión. O sea, ¿cuáles son los mecanismos mediante? Cada uno tiene sus esquemas de autoboicot, que es otro de los temas que a mí me persiguen y que vemos mucho en terapia. O sea, ¿cuáles son tus esquemas de autoboicot? Y vamos a ver desde dónde te autoboicoteas, que es un poco lo que decías tú hace rato. O sea, ¿por qué me lleno de cosas si eso
me está autoboicoteando. Bueno, porque responde tal vez a una herida primaria o tal vez a una carencia que quiero no ver o no puedo ver, y entonces tengo que usar mi atención para enajenarme y hacer algo productivo. Claro. Digamos, Sí. ¿no? Y fíjate que esto que dices es muy importante porque no había salido en la conversación, pero los accidentes también se dan por falta de descanso, Claro. ¿no? Y como tú dices, En las si fábricas, nosotros sí. somos capaces de vernos, oírnos y sentirnos, y me puedo dar cuenta, por ejemplo, que estoy cansada y que no es bueno para mí manejar, o que estoy cansada y que tal vez no debo de usar un cuchillo, ¿no? Y muchas veces no Y aceptamos. menos una Sí. máquina en las fábricas, ¿no? Que es tan peligroso. Tan Yo creo que peligroso. también ampliar esta visión de nuestras áreas, las áreas importantes de la vida. Sí, el trabajo es muy importante, hablábamos Ivonne y yo, que nos encanta nuestro trabajo, pero que también hay que reconocer que no solo somos, que no es la única área de la vida y que el autocuidado también implica ver a los demás, que somos seres relacionales y que tenemos que cuidar nuestra relación con los otros, porque puede ser que el trabajo puede ser muy importante, pero nuestras relaciones también son igual o más importantes, ¿no? Entonces, parte del autocuidado es también aprender a cuidar a los demás, cuidarme a mí y cuidar a otros. Claro, incluso yo también sumaría en esta que hablamos hace rato de que somos cuidadores, cuidadoras, proveedores, proveedoras, pues en la medida en la que yo estoy bien, lo otro que es importante para mí va a estar bien, ¿no? Es decir, esto, tanto el estar más concentrado, enfocado, pero mejor ánimo, cumplimiento de metas, es decir, como se le dice a las mamás a los hijos, si tú estás bien, el otro va a estar bien. Y lo vemos hasta en los aviones. O sea, si algo pasa, ¿qué te dicen? Primero póngase la máscara usted y después al niño, ¿no? Tener muy claro que este autocuidado nos va a permitir disfrutar a los otros, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, lo cual no significa el irnos al punto de ver negativo el estrés, el estar activos, ¿no? No, es una compensación. Es ¿no? una Un equilibrio. compensación, es cómo tengo mis estrategias, hablando de técnicas del autocuidado, es decir, estos protectores, ¿no? A través de cosas que hago para que me preparen para funcionar para donde me tengo que activar, donde tengo que resolver problemas, ¿no? Yo les sugiero a mis consultantes que hagan listas de las cosas que les gusta hacer para que cuando tengan un momentito, si no se acuerdan y no saben qué hacer, a ver, checa tu lista y ve, yo quería dibujar o yo quería hacer un poco de ejercicio, o sea, recordarlo porque se nos olvida fácilmente. Claro. Oigan, y habíamos comentado también en alguno de los cortes la importancia de saborear los momentos, ¿no? O sea, de hacer un alto y saborear, o sea, realmente estar presente, estar en el aquí y en el ahora, utilizar el famoso mindfulness que nos has comentado en este y en otros programas, pero saborear, o sea, saborear la vida, ¿no? No solamente lo que me meto a la boca, sino lo que veo, lo que huelo, lo que observo, lo que Y siento. necesitamos poner la conciencia en eso, ¿no? Cuando yo salgo de la computadora o del consultorio y llevo a mi perrita al jardín o al parque, si me descubro pensando en el trabajo o pensando qué voy a hacer después de eso, es que ya no estoy ahí Exacto. Claro. con ella, ¿no? Entonces regreso y Checarte. digo, a ver, no, voy a divertirme junto con ella y voy a estar al pendiente de ella. Voy a estar aquí Sí, y ahora. Voy a estar aquí y ahora. Estarte escaneando. Estar realmente Y ahí, eso, ¿no? curiosamente, uno de los grandes mitos es que cuando pongo atención, cuando dirijo la atención, me voy a cansar, que porque es mucho esfuerzo, y es Al justo lo contrario. Es justo lo descansamos. contrario. A ver, ¿qué nos están diciendo? Quiero compartirles el testimonio de Basilia. Dice, los estoy escuchando desde California. Te mandamos un fuerte abrazo. Yo soy la más chica de mis hermanos y en mi generación casi nadie estudiaba la preparatoria y yo quise superarme. Y como mi mamá fue madre soltera de 3 hijos, ella trabajaba mucho y no tenía posibilidades de darme dinero. Entonces me puse a vender cosméticos de puerta en puerta para poder estudiar y desde los 11 años cuidaba niños. Salí adelante. Ahora veo la juventud sin ganas de superarse. En mi caso, mi hijo de 22 años está en la universidad y pues yo no veía la hora de cuándo se graduaba. Hasta que le dije, mira, hijo, tú estás de turista ya y la verdad a mí me está saliendo muy cara la renta. Y le dije, te gradúas
en este mayo de 2024 porque se acabó la ayuda y espero en que todo salga bien y que sí se gradúe. Pero la verdad tuve que leerle la cartilla, como decimos en México. Tomo este consejo porque también en muchos programas de Diálogos en Confianza hemos hablado de la comunicación asertiva. Y es verdad, en este consejo que ustedes dan de poner límites, ella toma la decisión de hablar con su hijo, darse cuenta de su entorno. Algunos consejos que ustedes nos pudieran dar a la audiencia para que pudieran empezar a poner esos límites de forma asertiva con su entorno, de decir, ¿sabes qué, hijo? Ya no va a haber este apoyo porque yo me estoy acabando para taparte todas las noches. Por favor, tú haz alguna estrategia para... Lo que hizo esta persona fue quitarse el límite a ella misma de decir no. Ya basta, ¿sí? Sí. Se quitó el límite y el miedo para decir no, aunque piense mi hijo o piensen los demás que soy mala persona por cuidarme y por poner límites. Creo que está resignificando que eso no es ser mala persona ni mala madre. Claro, ¿no? Volvemos a las creencias. No somos malos por poner límites, no somos malos por cuidarnos, no somos flojos por Descansar. dejar de hacer cosas, ¿no? Y descansar. Pero fíjate que hablando de lo de los límites, que es todo un tema, lo de los límites, yo diría que también hay culturas más culpígenas. Para poner límites. Sí. Y en México la nuestra es tenemos, yo creo que uno de los primeros lugares a nivel, o sea, de acuerdo. A nivel tú ves mundial. una cultura sajona, un alemán, un suizo, y no es no. Nosotros tenemos hasta pánico de poner no. Entonces, si tenemos pánico de ponerle no a los seres queridos, pues nosotros que estamos en último lugar, pues menos nos los ponemos. Claro. Entonces, hay que aprender a decir no y no pensar que una persona es una mala persona por decir no. Sí, como que tenemos muy a la mano la palabra mala persona, Sí, ¿no? Es que no seas mala. Sí, Claro. sí. Ay, mamá, no seas mala. Claro. Y entonces tú te lo sientes y dices, bueno, está bien, voy a hacer un esfuerzo extra y entonces me duermo una hora más tarde, cuando ya estás agotada tal cual. Y yo creo que una cosa que le puede servir en términos de comunicación asertiva es más que hablar desde el tú eres un egoísta, tú eres no sé qué, que cuando nosotros estamos hablando desde el tú, automáticamente salen nuestras defensas, o sea, sale nuestra parte de sobrevivencia en la que tenemos que defendernos porque nos sentimos atacados. Tenemos que decir, fíjate que no me siento considerada, no me siento vista, me he olvidado de mí misma, necesito que tú me veas también como persona, no nada más como la proveedora. Entonces, creo que eso puede servir. Yo quiero agregar algo a lo que dijiste de lo cultural, porque personas que han vivido, yo viví un tiempo en España, pero gente que ha vivido en Alemania, en Italia, dicen, cuando es tiempo de trabajar, es trabajar. Y cuando es tiempo de descansar, es descansar. Están muy claros los límites de cuál es el tiempo para cada cosa. Y esta frase que se dice en Italia de il dolce far niente, la dulzura de no hacer nada, es parte de la cultura. Los dichos hablan mucho de la cultura. Para ellos el estar en la naturaleza, estar con la gente querida, estar en el juego, estar en el descanso, es tiempo sagrado. Y es que aparte respetan mucho los horarios. O sea, lo puedes ver no solamente si has sido en películas, lo ves y es real. Y aparte si investigas, a la hora de la comida cierran todos los lugares. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso y es hora de comer. Y el verano son vacaciones. Sí. Oye, es que el verano van todos los turistas. Para nosotros son vacaciones, o sea, ven en otra temporada, ¿no? Y eso es autocuidado, es respeto, Y es respeto ¿no? personal. ¿Querías decir algo? Sí, dos cosas concretas de que decían de esto de consejos para ser asertivo. Yo lo que es todo un entrenamiento, pues, pero yo les dejaría dos cosas. Uno, no suponer que porque soy asertivo se va a dar automáticamente el cambio en el otro y que de hecho más bien tenemos que esperar que va a haber una resistencia en el otro, ¿no? Dicen, ¿quién se enoja cuando empiezas a poner límites? Pues el que se vea beneficiado de no ponerlos. Claro. Entonces, no tenerle miedo a esta primera reacción. E insistir, y segundo, ¿no? es que solamente así como se aprendió, ¿no? El que yo aquí no hago nada, rendirse a la pues se primera. aprende y en el camino pues hay ciertas incomodidades en ambas partes y hay que tolerarlo. Y segundo, el tener muy claro
en mí primero qué es lo que me está molestando. Porque si no, cuando planteamos el tema, como decías, Ivonne, de repente nos vamos por las ramas y de repente al otro no le quedó claro, ok, sí, ya me echaste el rollo, me regañaste, no entiendo qué tengo que hacer. O sea, te quiero ayudar, pero no sé qué tengo que hacer. Entonces, empezar primero a identificar, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Segundo, ¿qué está haciendo la otra persona o no está haciendo? ¿Qué es lo que me está generando esta emoción? Para que sean cosas bien concretitas, ¿no? Y eso no solamente es con los niños pequeños, o sea, con los adultos es como la fórmula. Es decirle a la otra persona como fórmula, a ver, ¿tú estás haciendo esto? Es decir, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo me siento yo respecto a lo que estás haciendo? ¿Y cuál es mi solicitud que te pido que hagas? Yo le agregaría la asertividad para la otra persona o para las dos personas cuando estamos dialogando, la empatía. No empezar a ponernos a la defensiva de decir es que yo trabajo más que tú, es que no es verdad lo que tú dices. Claro. Es, a ver, voy a escuchar tu necesidad porque te quiero, porque me interesas. Eso es el verdadero amor, ¿no? Claro, claro. Y la empatía se enseña, por ejemplo, para los padres de familia, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean empáticos, que me entiendan, a ver, yo se los empiezo a modelar, ¿no? No automáticamente invalido, ¿no? Entonces, sé que esto que dices me parece fundamental justo para hacer el final de este programa, o sea, también el derecho al descanso y las formas múltiples de descanso mentales, físicas, emocionales, las puedo modelar, ¿no? Claro. O sea, si yo empiezo a enseñarles a mi pareja, a mi entorno, a mis hijos, tengo derecho, generar conciencia. Entonces ellos se van a dar el derecho, ¿no? Claro. Ellos también van a decir, claro que sí tengo derecho. A forma de conclusión, una frase, por favor. Una frase. Tienes derecho a descansar y vas a ser más feliz y más productivo si lo haces. Buenísimo. Si descansas, vas a tener mejor calidad de vida. Buenísimo. Y una que dije hace rato me parece fundamental es, si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Claro, importantísimo. Mi queridísima Ani. Cris, qué gustazo tenerles a ustedes en el panel, a ustedes, a la audiencia que estuvieron atentos a todos nuestros comentarios. Mi Cris, ya saben que este programa se queda guardado en todas las plataformas digitales. Al principio les proponíamos que descargaran la aplicación de 11más para que vean este y muchos programas más, porque hablábamos de límites. Bueno, tenemos un programa de límites. Hablábamos de comunicación asertiva. Hay un programa de comunicación asertiva que todo lo pueden disfrutar y vivir a través de la plataforma de 11más para que la descarguen y vean este programa y muchos de los que hemos platicado en Diálogos en Confianza. Y si me dicen una frase, yo digo dolce far niente. Se la robo. Sí. Dolce far niente, por supuesto, yo me la voy a aprender. Sí. Hoy, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de veras a los tres, especialmente hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos aquí la próxima semana en otro programa de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias a toda la producción por todo el esfuerzo que ustedes no ven, pero que somos muchísimos los que hacemos posible este programa para que tú lo puedas disfrutar. Y bueno, por supuesto, búscanos en redes sociales, Anaí y a mí, para que sigamos la conversación contigo, para que nos propongas programas que te interesen, que hablamos en esta sección de Saber Vivir, que son tan ricos para todos nosotros. Y bueno, pues pronto nos volveremos a ver, pronto estaremos aquí con ustedes en este programa de Diálogos en Confianza. Así es que por favor, no se separen de la televisión, porque aparte también quedan cosas muy lindas en toda la programación de Canal 11 para ustedes. Hasta luego.